Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Quiero invitarles al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos a tener aquí la predicación para esta tarde. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el tema que vamos a tener en esta tarde se titula Poder de Dios para salvación, que lo obtenemos de este versículo número 16 y nos provee un marco bastante especial para poder hablar acerca del Evangelio. El apóstol Pablo lo define aquí como poder de Dios para salvación. Y él ha estado hablando, por ejemplo, en 1 Corintios, donde leíamos que él había venido con el propósito de dar a conocer acerca de Cristo y de este crucificado. Ese era el mandato del Señor Jesucristo a sus apóstoles. Era necesario, dice Lucas, que Cristo padeciese. Era necesario que Cristo crucificase. Y era necesario ahora que estas verdades centrales al Evangelio puedan ser anunciadas, puedan ser proclamadas a toda nación. Y es por eso que en distintos lugares del mundo vas a encontrar a iglesias, a predicadores que han de apartar, como por ejemplo en este lugar, un culto para poder precisamente hablar de manera particular y específica del Evangelio, de este mensaje que es poder de Dios para salvación. Porque hoy en día muchas personas han trastocado el Evangelio, y no es que se pueda trastocar y seguir teniendo el Evangelio. Se ha perdido por completo una vez que de una u otra manera le añadan o le quitan algo a él. Así que han traído evangelios que no son poder de Dios, sino básicamente son esfuerzos del hombre. Por medio de un conjunto de reglas a seguir, por medio de un conjunto de normas que obedecer, por un conjunto de circunstancias que rodean a tal vez cada religión, han hecho y construido un sistema más o menos complejo de obras que precisamente ha trastocado completamente la definición que Pablo acá da del Evangelio, que es un poder de Dios, y lo han convertido en capacidades humanas. Y vamos a mostrar hoy día que aquello no es más que un sueño, una ilusión, porque es imposible para el hombre poder estar a cuentas con Dios basado en sus propios méritos o en sus propias virtudes humanas o en sus propios méritos. Así que aquí tenemos el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Buenas nuevas significa literalmente la palabra evangelio, es una buena noticia. Y para que haya una buena noticia debe haber una mala noticia, una realidad triste, lamentable, pero que ahora viene una noticia que da cuenta de que en medio de estas circunstancias tan anómalas, tan difíciles, ahora hay una salida, hay esperanza. Y todo eso es lo que espiritualmente el evangelio nos habla. Usualmente uso la definición del evangelio, que es un mensaje, son palabras habladas. Son palabras que se comunican, que se pronuncian. El Evangelio es anunciado por heraldos, por predicadores, por medio de lo que se conoce como el llamado externo del Evangelio. Venimos, anunciamos, damos los argumentos, ustedes los pueden oír, los pueden escuchar, buscamos ser claros en la exposición, pero creemos también que este es el medio que Dios usa para poder hacer comprender la verdad del Evangelio. Así que es un mensaje. Es algo que se comunica, es algo que se da a conocer por medio de discursos orales, pero es un mensaje que nos habla acerca de salvación, es el poder de Dios para salvación. Así que en primer lugar, es un mensaje para salvación. Pero en segundo lugar, nos habla de la fuente de la salvación, que es la gracia de Dios. Así que es un mensaje de salvación por gracia de Dios. Y todo esto lo logramos ahora mediante la fe en Cristo. Y de esas tres cosas es lo que vamos a hablar en esta tarde para poder presentar el mensaje del Evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, buenas nuevas de salvación. Y para poder comprender las buenas nuevas de salvación debemos entender la triste realidad del hombre sin Dios. Porque si el hombre ha de estar a cuentas con Dios, debería el hombre vivir una vida de obediencia plena y completa a los estándares y a las normas de Dios. ¿Cuáles son esos estándares? ¿Cuáles son esas normas?
Hebreos 11, versículo número 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que si nos hemos de acercar a Dios, no debe ser basado en nuestros propios esfuerzos o méritos, debe ser con fe en algo, con fe en alguien en este caso, que es Cristo. ¿Y por qué debemos tener un mediador para poder estar a cuentas con Dios? Si vamos a la primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 16, dice, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Y esa es la medida del Señor, y esa es la medida, los estándares de Dios. Sed santos, como yo soy santo. No es la medida del común de las iglesias o el promedio de las iglesias, o no es la medida del hermano que externamente puede mostrar mayor santidad, o siendo selectivos, buscando el que muestra menor santidad para, a partir de ese ejemplo, poder mostrarnos como alguien virtuoso. El estándar es Dios. Y ese estándar de obediencia se resume en lo que conocemos como los 10 mandamientos. Allí está el resumen de la ley de Dios, de los estándares de Dios. Encontramos 10 mandamientos que son como la punta del iceberg, que a partir de eso podemos hallar otros también deberes relacionados como prohibiciones también que vienen de la mano con el mandamiento. Por ejemplo, tenemos el mandamiento no matarás, literalmente lo tomamos como quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Pero ese mandamiento también involucra hacer juicios incorrectos de personas, como dice nuestro Señor en el libro de Mateo. ¿Oíste que fue dicho? No matarás, mas yo digo, cualquiera que llame fatuo a su hermano es culpable de aquel mandamiento. Así que es como la cabeza o el padre de familia de muchos otros pecados, pero también los mandamientos incluyen la prohibición, por ejemplo, de estar buscando activamente o positivamente que la vida de otra persona pudiera ser quitada. Por eso, como iglesia y como creyentes, debemos estar siempre en defensa de la vida, porque es el mandamiento de nuestro Dios. Así que ese es el estándar. Podríamos tomar cada uno de los mandamientos para poder mostrar el estándar de nuestro Señor. Y a partir de este estándar ahora, a partir de quién es Dios, de la santidad de Dios, de la perfección de Dios, es que podemos poner el lente hacia nosotros mismos. Y podemos entender realmente quiénes somos delante de Dios y quiénes somos como seres humanos a la luz de estos estándares. Y la conclusión es obvia. Hemos fallado en guardar los estándares de Dios. Hemos fallado en vivir de acuerdo a las normas de Dios. Hemos fallado en la obediencia plena que Él demanda, sed santos como yo soy santo. Ninguno de los que está hoy aquí presente, ninguno de quienes han nacido de padre y madre, ninguno de ellos puede decir que ha vivido una vida recta delante del Señor cada instante de su vida. Cuando el Señor creó al hombre, al ser humano, allí en el huerto del Edén, lo hizo con una mente santa, una mente sensata, una voluntad pura, que buscaba y hallaba deleite en obedecer a Dios. Y habían sentimientos que estaban subordinados a esta mente, a este pensamiento y a esta voluntad que deseaba aprender y conocer a Dios y vivir de acuerdo a sus normas. Pero vino la caída porque el hombre violó los estándares de Dios, porque desobedeció a Dios. Dios había dado una orden allí, un mandato que fue desobedecido por nuestros primeros padres. Y ahora todo esto fue trastocado. Esa mente ya no era una mente sensata, sino que había llegado a estar esclavizada por el pecado. Esa voluntad ya no buscaba al Señor, sino buscaba sus propios intereses y sus propios deseos. Y ahora estos sentimientos, estas emociones se habían descolgado, se habían desconectado de esta mente y esta voluntad, y ahora habían venido a ocupar el primer lugar de la vida. Así que entendemos al hombre de esta manera. El hombre piensa, y el hombre actúa de acuerdo a aquellas cosas que le dan placer, y Primera de Juan lo resume de manera bastante precisa. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida resumen lo que es una vida sin Dios. Así que lo que tenemos aquí es la realidad de que el hombre, a la luz de los estándares de Dios, es un hombre pecador. Y esta realidad de pecado tiene dos niveles. En primer lugar está el nivel natural. El hombre es pecador por naturaleza. Nace pecador, no necesita cometer un pecado para llegar a ser pecador, sino que peca porque hay una realidad en él, un hombre que está caído en el pecado por naturaleza.
Pero luego los años pasan desde que nace, ya comienza a ser consciente de las cosas que está haciendo, que está pensando. Así que a eso le llamamos el pecado voluntario, el pecado consciente. El hombre es pecador también por elección. El hombre no quiere obedecer a Dios porque desea seguir sus propios deseos, aquellas cosas que de una u otra manera satisfacen su sed de placer o cosas similares. Así que a la luz de esta verdad de Dios, de sus estándares, podemos nosotros ver al hombre que es pecador por naturaleza. El pecado imputado a Adán ahora se traspasa a toda la humanidad y ahora también un pecado consciente, un pecado que está allí presente día tras día. Pero muchas veces hay un mal entendimiento o tratamos de disfrazar el pecado para de una u otra manera tranquilizar nuestra conciencia. Y categorizamos el pecado de una manera errada. Tal vez has escuchado hablar de mentiras piadosas o mentiritas blancas. De una otra manera, el pecado por el hombre ha sido categorizado en tres. Están estos pecados grandes, estos pecados que se llaman pecados graves. Algunas religiones llamarán pecados capitales y en otros tomarán otros nombres. Y lo han enmascarado con este tipo de cosas para poder redefinir en cierta medida lo que es el pecado delante de Dios. Y el estándar ya no es Dios, sino termina siendo el hombre el estándar. Es un pecado no tan grande delante del hombre. Luego viene un pecado mediano, un pecado que no es tan grave. Y finalmente están estas mentiritas piadosas, estas mentiritas blancas, un pecado pequeño que ya no es tan grave, como que no importa. Y el problema de esto es que la manera en cómo se mide este pecado no es en base a los estándares de Dios, sino se mide en base al impacto que pueda tener en otras personas. Y ese es el problema. Pone a los hombres como estándar de lo que realmente es la vida santa. Como que alguien pudiera decir, sed santos como yo soy santo, y ese es el estándar, y de esta manera vas a agradar a Dios. Pero ya hemos establecido que en Pedro el estándar es Dios, y debemos ser santos como Dios es santo. Así que es un tremendo error, un tremendo problema pensar de una manera acerca del pecado que está categorizado por ideas, pensamientos o definiciones humanas. El pecado se define como una transgresión a la ley de Dios. Se define como no vivir la manera en cómo Dios nos pide que vivamos. Errar el blanco, fallar en el propósito para el cual fuimos creados. Todo aquello la Biblia le llama pecado. Así que cuando nos miramos bajo los 10 mandamientos, indudablemente debemos concluir a la luz del estándar de Dios, somos pecadores. Y Romanos, capítulo número 3, entonces ahora no solamente nos presenta nuestra realidad, sino que ahora pone la consecuencia del pecado. Romanos 3:23 pone la universalidad del pecado, todos pecaron. Y la consecuencia es que están destituidos de la gloria de Dios, no pueden alcanzar la gloria de Dios, no pueden cumplir el estándar que Dios exige para poder estar en comunión con Él basado en nuestras propias obras, basado en nuestros propios méritos. También tenemos que la palabra del Señor nos dice en Romanos 6:23, la paga ahora del pecado es muerte. Así que cada vez que vamos a un funeral estamos viendo las consecuencias del pecado, pero también en la vida de un hombre o una mujer sin Dios vemos también la muerte espiritual, estar separados de Dios sin poder hacer nada para poder, basado en nuestras obras, estar a cuentas con Dios. La paga del pecado es muerte. Y ahí están las malas noticias del Evangelio. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos lograr, no hay nada que podamos presentar como una ofrenda delante del Señor basado en nuestros propios méritos, con el propósito de poder ser aceptos delante de Dios. Hemos violado los estándares de Dios. Y no solamente lo hemos hecho, sino que disfrutamos hacerlo. El hombre no quiere vivir la vida que Dios demanda y no quiere porque tampoco puede, producto de esa naturaleza pecaminosa. Pero dije que es un mensaje de salvación, porque es un mensaje de buena nueva en esta terrible realidad, en estas circunstancias tan adversas y con un destino eterno asociado a ellas, es que viene el mensaje del Evangelio, el mensaje de buenas nuevas, es un mensaje de salvación. Y esto es mostrado
por la gracia de Dios. ¿Y dónde vemos todo esto? Ya vimos la realidad del hombre sin Dios. Vimos la realidad del hombre por naturaleza. Explicamos la práctica continua del hombre a la luz de estas verdades. Por ende, si el hombre ha de ser salvo, si el hombre ha de estar en comunión con Dios, si el hombre, la mujer, el ser humano ha de ser acepto delante de Dios, es algo que el hombre no puede hacer por sí mismo, así que otro debe hacer por él. Y es aquí donde el Evangelio nos habla y nos presenta a Cristo como el único Salvador, el único mediador por medio de aquella obra redentora que él hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que vino a hacer Cristo? En primer lugar, él vino a vivir una vida de obediencia a Dios, una vida completamente de acuerdo a los estándares de Dios, completamente de acuerdo a los mandamientos de Dios, y no se halló pecado en él. Eso dice 2 Corintios, al que no conoció pecado. Él vivió una vida completamente obediente a las normas de Dios. Un pensamiento santo, una voluntad que hacía lo agradable a Dios. Y también sus emociones que estaban alineadas con la voluntad del Señor. Y hacer tu voluntad me ha agradado, dice un texto de la palabra de Dios. Así que tenemos a Cristo entonces que vivió una vida de obediencia, aquella vida que no podemos llegar. Pero el problema del pecado sigue en el hombre. No hay ninguna ofrenda que pueda presentar delante de Dios. Así que luego vemos a Cristo yendo a la cruz del Calvario, entregándose a morir, a sufrir, a llevar el cruel castigo. La pregunta es ¿por qué lo hizo? Por cierto, fueron los romanos, influenciados por los judíos, que en aquel momento todo se llevó para que Cristo fuera a la cruz del Calvario, pero todo aquello fue el momento específico preparado por Dios para que Cristo viniera y fuera a la cruz. Dios había preparado todo aquello, los romanos habían perfeccionado esto de los persas para infligir más sufrimiento, para mostrarle a la gente lo que iba a pasar con aquellos que se fueran en contra del imperio. Luego de aquello entonces, dice Gálatas que habiendo llegado el tiempo, Dios había determinado ese momento cuando la cruz era el medio que se usaba para poder asesinar a delincuentes que usualmente eran acusados de sedición o de grandes asesinatos. Así que en el momento preciso vino Cristo. Y Dios usó a los judíos, usó a los romanos para que fuera a la cruz del Calvario. Pero el que lo llevó a la cruz del Calvario fue el mismo Padre. Romanos 8, así lo dice. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La pregunta es ¿por qué? Porque Cristo tenía que morir. Porque si hemos de estar a cuentas con Dios, el estándar de Dios sigue siendo el mismo. Obediencia completa, total a sus normas. No podemos hacerlo. Y en segundo lugar, si hemos de estar a cuentas con Dios, no solamente debemos vivir una vida de obediencia a Él, sino que también debemos pagar por el pecado que ha sido nuestra práctica durante toda nuestra vida sin Dios. Así que estaban estos dos problemas para el hombre. No poder vivir la vida de obediencia, no poder pagar por el pecado. Y precisamente a eso fue que nuestro Señor vino aquí a la tierra. En primer lugar, vino a vivir la vida que el hombre no puede vivir. Obediencia total. Una obediencia plena a las normas de Dios. Pero ahora el hombre tenía una deuda para con Dios. Y ahí es donde nuestro Señor fue a la cruz del Calvario a hacer aquella gran obra de redención, a pagar por el pecado de aquellos que iban a creer. Y por eso cuando Él estaba terminando sus últimas horas allí en la cruz, después de 6 horas, Él eleva este clamor: consumado es. Tetelestai, la deuda ha sido pagada. El velo se rasgó de arriba abajo en señal de que la salvación había venido de Dios hacia el hombre sin esperanza. Así que el hombre ahora podía estar en comunión con Dios. El hombre podía alcanzar reconciliación con Dios. ¿Y cómo ocurre aquello? Dios demanda obediencia perfecta a sus normas. Y de eso también nos habla el Evangelio, nos muestra el camino para poder estar a cuentas con Dios. Nos guía a Cristo, pero nos guía, en primer lugar, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Que ese arrepentimiento es un dolor por el pecado. El Señor comienza a mostrarnos nuestra realidad, muestra quiénes somos, muestra la terrible realidad de nuestra vida sin Dios y somos convencidos de que somos pecadores, que ya no es un problema de los demás, no es un problema del resto,
no es ni mi esposa, ni mi esposo, ni mis hijos, ni mi padre, ni mi madre, ni mi abuelo, ni mis amigos, ni mis colegas, sino que hay un reconocimiento que este es un problema personal. Yo soy pecador delante de Dios. No es la sociedad que me ha hecho pecador, sino que de una u otra manera puede aquello, simplemente la sociedad y todo lo que nos ha rodeado, potenciar aquello que ya hay en nuestro corazón. Así que somos convencidos de esa realidad, somos convencidos de las consecuencias de ese pecado, que estamos lejos de Dios, que no hay nada que podamos hacer. Somos convencidos del destino eterno de nuestras almas sin Dios. Así que eso nos lleva a confesar nuestros pecados. Estas son las cosas que he hecho delante de ti. Estas son las cosas que han dominado mi vida. Estas son las cosas que continuamente han sido la manifestación del pecado en mi alma. Aquí está, Señor. Aquí están mis mentiras. Aquí está mi búsqueda de estas cosas. Aquí está, Señor, mi orgullo. Aquí están todas estas cosas que están en contra de tus normas. Ya no tan solo lo que otra persona puede decir, no tan solo lo que la sociedad pueda presentar como bueno o malo, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos a lo bueno se le dirá malo y a lo malo bueno, pero las normas de Dios son inmutables. Así que, Señor, de acuerdo a tu palabra, aquí está mi realidad. Esto es lo que yo soy, esto es lo que he hecho, esto es lo que he sido. Y aquí está, Señor, mi vida. Te confieso mi pecado. Pero el arrepentimiento va acompañado de algo más. Y ese algo más es la confianza en Cristo como el único mediador. Y esa es la gran diferencia del arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento es un dolor, pero es un dolor pasajero. Pero el verdadero arrepentimiento nos lleva a Cristo, nos lleva a Él como el único por el cual podemos obtener perdón de pecados y vida eterna. Así que vamos, y mientras nos arrepentimos de nuestros pecados, le decimos al Señor, yo sé ahora que tú fuiste a la cruz del Calvario en favor de pecadores, para poder pagar la deuda que yo tengo delante de ti. Cada pensamiento, cada acción, día tras día, durante semanas, meses, años, suma los años que tú tienes y comienza a imaginarte esa gran deuda que tienes para con Dios. Más aún cuando aún el pecado más pequeño delante de Dios lo hace culpable de toda la ley. Esa es la consecuencia del hombre, de ese pecado. Así que allí estás, confiando que Cristo pagó en la cruz por todos y cada uno de ellos y que aquello es suficiente. Así que aquí tenemos el arrepentimiento y la fe. Nos arrepentimos delante del Padre, delante de Dios. Confesamos nuestro pecado, pero ahora miramos a Cristo y confiamos en nuestro Salvador. Lo miramos por la fe, ya no podemos tocarlo, no podemos verlo con ojos humanos, pero por la fe creemos que todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario lo hizo en favor de pecadores, como tú, pecadores como yo. Porque eso es lo que dice Pablo aquí, poder de Dios para salvación. Pero no solamente a un grupo étnico, no solamente a un grupo social, no solamente a un grupo académico, sino a todo aquel que cree, a todo aquel que pone toda su confianza en Cristo como el único mediador, como el único salvador, como el único que puede dar comunión y reconciliación con Dios. ¿Qué ocurre cuando tú vienes delante del Señor en arrepentimiento y fe? El Señor dice, te recibe. Y dice Romanos, en capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz. Cuando uno viene en arrepentimiento y fe sincera, entonces el Señor hace esto, te declara justo delante de Él. Porque el estándar de Dios es inmutable. Si nos hemos de relacionar con Dios, si hemos de tener comunión con Dios, si hemos de estar a cuentas con Dios, es bajo los estándares de Dios y no bajo nuestras propias ideas o estándares. Así que cuando creemos en Cristo, somos justificados delante del Señor. Somos declarados justos, como sin pecado delante de Dios. Y por eso ahora podemos tener comunión con Dios. Queridos amigos, si no vienes a Cristo buscando esta salvación que es por gracia de Dios, simplemente te quedan las obras. Pero ya hemos establecido que las obras no te pueden llevar a ningún lugar, sino a estar lejos de Dios para siempre y por siempre. Ese es el Evangelio. Dios es un Dios santo. Y a la luz de esa santidad vemos nuestra realidad. Somos pecadores delante del Señor.
Dios es un Dios justo. Y a la luz de esa justicia vemos la condenación producto de nuestros pecados. Pero también Dios es amor. Y es a la luz de este amor que es mostrado por gracia como un favor inmerecido, es que somos perdonados. Somos adoptados como hijos de Dios. Somos declarados justos delante del Señor. Así que ahora podemos relacionarnos con Él. Descubrimos la oración, descubrimos la palabra del Señor, comienzan a venir las evidencias de esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Un deseo de comunión con otros creyentes, un deseo de compartir junto a otros que han sido salvos por la gracia de Dios igual que nosotros, que eran tan inmerecedores como nosotros, tan injustos como nosotros, tan pecadores como nosotros. Viene este deseo de compartir, de disfrutar, este deseo de poder servir al Señor, hacer algo por la causa de Cristo, de poder atraer a otros al Señor. No son más que evidencias, nada nos pueden añadir a la salvación. Lo hacemos por gratitud, en virtud de todo lo que el Señor ha hecho. Así que cuando creemos, se nos es puesto a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Y por eso somos declarados justos. Y ahora nuestro pecado es cargado sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y Él paga por todos y cada uno de ellos. Y lo vemos por la fe, el Señor haciendo eso allí cuando fue colgado y cuando la ira de Dios fue cargado sobre Él. Así que allí está todo el corazón de Dios mostrado en el Evangelio. Su santidad nos muestra nuestro pecado. Su justicia nos muestra la condenación. Pero su amor y su misericordia nos muestra el gran amor perdonador que el Señor ha dado en favor de pecadores. Y quiero concluir simplemente preguntando, ¿qué haremos? ¿Qué diremos para mover la gracia de Dios? ¿Hay algo que podamos hacer, alguna obra, algún mérito para mover la gracia de Dios? Y la respuesta es no, no hay nada que tú puedas hacer, nada que tú puedas merecer. Solo hay una cosa, es reconocer que eres pecador, reconocer que no hay nada que puedas hacer, reconocer que eres pecador, pero que nuestro Dios es amor, reconocer que estás perdido y sin esperanza, pero reconocer a Cristo como el único y personal Salvador. Que el Señor nos ayude a todos.